danza Voy aliviana. a empezar a grabar, es que me encantó lo que dijiste, por eso dije, para que empieces otra vez a decir, dale. Okay. Bueno, ese fue el hilo conductor, este compañero que nos convocó a varios a leer libros o películas que tengan sentido profesional o importante, de que tengan un significado pues para nuestras actividades o como seres humanos. Y me pareció, después de verla, que sí tenía mucho que decirme a mí en lo personal, la película con este aprendizaje de qué somos los seres humanos, de qué estamos hechos y qué necesidades tenemos de olvidar nuestra historia, o en este caso que es curioso porque tuvo un accidente y quedó en coma y no recordaba absolutamente este joven quién era, no sabía atarse las agujetas de los zapatos, comer, no sabía quién era su madre, a su padre, y solamente tenía una conexión muy especial con su hermano mellizo, que fue el que le dio esta posibilidad de empezar a reconstruir su tejido de la historia que se conectaba con él. Hasta ahí lo dejo porque es bastante interesante lo que sucedió en esta historia y que sí que tiene conexión con este aprendizaje o con esta modalidad de analizar y reflexionar al ser humano bajo los tres principios. Y que además, como dice Karen, son universales. Y lo vemos en nosotros y en esta historia que están contando y en las historias que nos cuentan nuestros coaches cuando atendemos estas circunstancias. A veces no nos percatamos, pero viéndolo de afuera, esta película, ¿qué películas y qué dramas hacemos en nuestra vida? ¿Y qué tanta atención y foco le ponemos en esta circunstancia de desviarnos y de focalizarnos en aspectos que nos desvían de encontrar esta armonía y esta paz con nosotros mismos? En fin, eso fue un disparador para ver la película desde una perspectiva, no de simple, qué mal la pasaron, qué suceso tuvo, nada anecdótico. Se trata de lo anecdótico, que no fue nada anecdótico de seguro para la familia, sino cómo podremos rescatar nosotros que estamos estudiando los tres principios, estos elementos para reflexionarlos y reforzar nuestro aprendizaje en los tres principios. Es esta la intención. Y bueno, creo que hubo bastante interés en los compañeros y bueno, por eso estamos reunidos aquí. Gracias, José, primero por la invitación, porque habernos compartido la película, muy chévere. Todas la vieron ya, el documental. Dorisita, quítese el micrófono para que todos participemos. No te escucho, Doris, no tienes el micrófono. Ya. Hola, buenas noches, ¿qué hubo? Yo estuve queriendo ver la película y no pude. No pude, pues la busqué en YouTube, en Netflix y no, de verdad que no. Y de allí, como ya me ocupé, no la pude verdaderamente ver. Pero sí me interesé por ella. Y pues dio la casualidad que pensé, cuando di el link, pensé que era lo de la película, ¿no? Cuando preciso había sido que me conecté a la reunión, pero miren qué chévere estar aquí. Me parece súper interesante. Y me gusta como pues escucharlos a todos, y gracias a José Antonio, a Timari y a todas las compañeras, a Lili, a Diana, a Carla, a María, a todas. Qué gusto poder estar en este espacio y escuchar, y para sentarme a mirar la película, porque no puedo decir nada porque no conozco el tema. Pues como dice José Antonio, son mellizos, pero hasta allí. Como contó, sí. Lo que contó él ahorita, pero no conozco realmente el tema, pero qué gusto estar aquí. Gracias. Gracias, Dorisita. En general es como los gemelos, pero es muy bueno que se la vean como dice, son dos gemelos y uno de ellos tuvo un accidente, perdió la memoria, pero no reconoce sino al hermano gemelo.
que es muy interesante. No reconoció a su madre, solo al hermano gemelo, fue con el que lo vio él mismo, le dijo Marcos, o al uno que se llama. Y de ahí se desprende la esta. Lo que yo reconocí inmediatamente, Lili, todos, fue a ver, sobre los 3 principios, el del pensamiento fue el que identifiqué porque yo digo, wow, nosotros vivimos, nuestra historia es un pensamiento. Es que si no tenemos pensamientos, no tenemos vida, no tenemos historia. Entonces la traemos a este momento presente. Es por medio del pensamiento. Pero fíjate que me parece también es curioso eso, ¿no? Que nos aferramos a una historia para poder decir soy. Cuando ya de por sí, o sea, ya porque existimos, ya somos. O sea, mira cómo esa creencia es algo como la cosa que hemos creado tan importante, ¿sí? Pero Lili, también somos historia, o sea, no nos podemos anclar en nuestra historia pasada, pero somos historia. O sea, el ser humano es un ser que tiene lenguaje, que tiene historia, ¿cierto? Y cosas que nos pasaron hace muchos años, allá quedaron y la traemos acá a nuestro presente, es por medio del pensamiento, eso está claro. Pero si yo me despierto un día sin historia, soy un ser que vive, pero ¿dónde está mi historia? ¿Dónde está todo eso atrás que fue lo que fui construyendo y lo que fue haciendo, lo que me fue haciendo hoy, lo que soy hoy, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Sí y no. Porque fíjate, bueno, yo no me voy a tomar la palabra, yo quiero escuchar a otras personas. Todas, sí, que todas hablemos, claro. Yo estoy de acuerdo con Lili en lo que dice de sí y no, porque es que no somos historia, o sea, somos seres espirituales, somos más que una historia, pero yo siento que nos han enseñado a ver a que somos el que tiene pasado, presente y quizás un futuro, y nos hacen vivir en esa incertidumbre, que si nos vamos a meter ahorita la pandemia nos mostró la incertidumbre de frente, la hemos vivido en el día a día, pero no la hemos visto como la hemos visto en este momento, porque la pandemia nos mostró esa incertidumbre. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué hay de malo si te dijeran que simplemente eres y que si algún día te levantas, tú eres y es lo que eres de aquí en adelante? ¿Qué hay de malo en que en ese momento tú digas, ok, yo voy a cambiar mi vida, yo he sido, qué sé yo, he trabajado en un circo por 45 años, no, ahora ya no quiero trabajar en un circo, ahora voy a ser coach? Todo cambia. Pero quizás la historia de antes fue la que te hizo convertirte en coach ahora. Te transformas, pero no eres tu historia. Sí y no, Claro, también. la historia. Yo digo que sí y no. Porque si yo me conecto, como que si yo, listo, José Antonio lo conocí un día, yo voy a recordar a José Antonio quizás por la historia que viví con él, quizás por la conexión que hubo cierto día. Yo recuerdo a José Antonio que compartimos un día en clase, conversamos y nos reímos. Fue un trocito de historia, pero pasó esa historia y eso fue lo que nos conectó y eso queda ahí. Que pero yo ya mira, dije, si tú te vas, que yo ya no, o sea, que yo deje o no deje de ser por esa historia es como otra cosa, es otra cosa. Pero que esa historia es parte de nosotros, sí. Es parte, pero no lo somos. Pero es parte. Mira si tú vas, por ejemplo, a esa parte de la película donde el chico cuando vuelve de su coma, el hermano le dice, oye, tú tienes una novia, la novia se llama fulanita de tal, esa que está ahí es tu novia. Ok. Él empieza a funcionar con ella como si él fuera su novia, pero no porque la recuerde, no porque tenga una historia, porque el otro le dijo y simplemente dijo, ok, yo me engancho de esta manera para que ella no sienta que simplemente está perdida aquí. Porque él le pidió el favor a su hermano que le reconstruyera su vida. Porque él quería saber de dónde venía, quién era su familia, qué era lo que él hacía, para él reconstruir y empezar
de cero, ¿cierto? Sí, para no sentirse como el bicho raro de que, ay, mira, él, es el que él tuvo el accidente y no se acuerda, y él solo quiso confiar en lo que le dijo su hermano y no quiso confiar en nadie más. Exacto. Entonces, mira que sí es importante ser parte de la historia. La historia hace parte de nosotros, como sea. No es que nosotros somos seres espirituales y somos seres, sí, pero con historias. Con una historia que contar, que no somos esa niña usada que fuimos atrás, no, porque eso fue un evento que tuvimos, y no somos esa niña, por decir algo, o la que maltrató el papá, o por ejemplo esos gemelos, y bueno. Pero sí tenemos una historia, y no la podemos negar. No sé. Aquí, perdón. Yo no sé, me parece como difícil. Es parte de la polémica de la película, la postura que tuvo Marcus, creo que sí. Marcus, Es decir, no te conviene conocer tu historia. Yo sé lo que es bueno para ti. Y él vivía la historia que él sí reconocía que no había pasado esta situación. Él quería vivir la historia que se estaba inventando. Pero fíjate que él decía, a él lo ayudó. Él le ayudó, que esa mentira que creó para su hermano, le ayudó a salir adelante también en la relación, incluso hasta con su madre. A pesar de que, bueno, se murió y no sintió nada, pues por obvias razones. Pero le dio una vida agradable, unos recuerdos agradables. ¿Y cuál era el problema? O sea, mira, ¿cómo se llamaba el que tuvo el accidente? ¿Alex? Bueno. Alex. Creo que sí. Alex y Marcos, sí. Entonces, Alex era, pero no, es que aquí hay algo extraño. Cuéntame realmente qué pasó, por qué mi mamá tiene esta foto desnudos de nosotros, ¿sí? O sea, ¿qué pasó? Cuéntame. O sea, él quería como ir más allá. Y el hermano dijo, pues, no quiero cargarte con eso. O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Realmente uno, ¿para qué carga esas cosas feas? Pero son parte de la historia también. Sí, pero ¿de qué nos sirve saberlas? Si ya las olvidó, ¿para qué recordarlas? Digamos, recordarlas. Ajá. Sería como recordarlas, ¿no? Exactamente, sí, porque él dijo, cuando ya supo todo, dijo, sí, alguna imagen me llegó. ¿Sí? ¿Pero para qué? Claro, porque yo digo, pues también está dentro de la mente, ¿no? O sea, si vamos a poner pues también el tema de los 3 principios, yo diría que todo esto también se está tejiendo en la mente, porque la mente es creadora y es la que mueve realmente eso, y estamos viendo la parte como también del pensamiento que el hermano, pues de acuerdo a lo que ustedes cuentan, ¿no? Que el hermano quiere como hacerle ver, y ahí está trabajando él, la gran mente y el pensamiento, y también está el chico que sufrió el accidente, está también su conciencia, ¿no? Entonces estamos viendo como el movimiento de los 3 principios en los 2 seres humanos. Entonces, ¿cómo puede manejarse esa situación? Si vemos la gran mente, que es la creadora, lo que el chico quiere crear para que el hermano no recuerde el momento incómodo, y viene a crear mediante su pensamiento, y el otro chico mediante su conciencia está también recordando qué es lo que ha pasado, que el hermano pues tampoco le deja como ver, ¿no? Veo yo pues así, de acuerdo a lo que ustedes narran, ¿no? Y fíjate que Alex alcanzó a volver a querer a la mamá. La alcanzó a querer, y cuando murió, él sintió su pérdida, porque no llevaba la carga de lo que había pasado. De lo que había pasado. Porque él no estaba en su cabeza. Entonces, a eso voy. Es que eso era algo que él no entendía, porque yo siento que
el hecho de él querer saber la verdad era porque él intuía que había pasado algo, porque yo siento que él veía la actitud de su hermano para con sus padres, le decía, ¿por qué él es de esa manera? Algo pasa aquí que yo no sé. No, mira que Entonces, yo siento que incluso parte de querer el saber esa verdad pudo haber sido eso, o sea, y si vamos a la parte energética, energéticamente hablando somos uno. Entonces, eso está ahí, que en su memoria lo perdió, pero ahí quedó algo. Entonces, siento que o es, no sé si llamarlo intuición, no sé cómo llamarlo, pero ahí está, porque en medio de todo, si tú vas cuando él se entera de la verdad, ni siquiera le duele. Para él, saber la verdad fue unirse a su hermano. Fue no, pero sí le decirle, ok, dolió. Sí, ahora sí, a sí él le me siento dolió. más cercano a ti. Sí le Pero dolió. sí, a él le Sí, dolió Él mucho. quiso llorar. Ujú. pero fue un dolor diferente, ¿sí me entiendes? O sea, no Sí, sé cómo explicarlo, la Sí, verdad. exactamente. sí, Sí. porque no Fue un tenía la memoria instante. viva de Sí, lo que había exactamente. pasado. Fue un instante, pero fíjate que yo creo, más que todo allí, eso sí es especulación también, es que el misterio de la casa, ¿por qué no podemos entrar a las otras habitaciones? Yo creo que eso causaba más curiosidad que cualquier otra cosa. Que cuando murió el papá dijo, ah, ya vamos a tener llaves de la casa y mentiras que no. ¿Sí? Y cuando ya se murió Pongámosle la mamá, empezaron a descubrir y a sacar toda todas, esa basura. sí. Carla y María vieron la película. No, yo no la vi, yo Ah, las, o sea, bueno. ya ahorita me la estoy Yo imaginando creo, aquí sí, de escuchando. todas formas se la van a ver, pero yo creo que sí es bueno darles un Ya no la detallito de vamos a qué ver. es, Mira, porque yo más o menos me estoy dando idea de qué fue ahí lo que pasó y yo sí les estoy entendiendo de qué hablan. sí, no, son dos, fue en Inglaterra, una historia real, dos gemelos, uno de ellos joven, tuvo un accidente en una moto, perdió la memoria y al único que reconoció fue su hermano Marcus. A la mamá no la reconoció ni al papá, pero a raíz, él empezó a reconstruir por medio del hermano, le fue reconstruyendo, esta es nuestra casa, esta es nuestra mamá y todo así. Pero a raíz de que el papá murió y la mamá murió, se empezaron a descubrir cosas y entre ellas fue una foto donde aparecen los niños desnudos, pero sin la cabeza, como que le cortaron aquí y de acá para abajo, desnudos, y a él le creó mucha curiosidad de eso y empezó a preguntarle al hermano qué había pasado y el hermano dijo, no te voy a decir, es algo muy doloroso. En resumidas cuentas, véansela que es muy linda, pero en resumidas cuentas es la mamá viola a los hijos y los abusa desde Y niños, los hace abusar. los vende prácticamente a los amigos, los lleva a casa de amigos para que abusen de sus propios hijos y todo eso. Para Marcos, que era el único que tenía memoria, era muy doloroso y él no quería compartirle esa historia de nuevo a él, decir, tú no tienes memoria, quédate así como estás. Y él de a poco lo quería revivir, porque Y fíjate él que no él quería se dio revivir cuenta eso. que al tenerla que contar tenía que volver a revivir. A revivir. Y Y cuando él contarle al había ya hermano. creado esa historia imaginaria de una familia normal, perfecta, Exacto. amorosa, él quería seguir Es que viviendo el que- esa fantasía. Lili, recuérdate que el que perdió la memoria, claro, él veía muchas cosas, entonces se creía que era como un hijo, Ajá, como porque él de ve, un ajá, él dijo, conde. no, porque, no, sí, lo que pasa es que él veía en televisión y decía, esto es lo normal, y cuando él se dio cuenta que eran de la aristocracia, y que por eso eran las fiestas, y que por eso eran tantas reuniones que habían, ¿sí? Bueno, pero entonces a él para eso era algo normal. Pero entonces Sí. mira cómo, y allá voy también, ¿no? Mira que la mente también, la mente, José, ¿y por qué tan nuestro callado? nuestro cuerpo también es tan sabio Sí. que Habla. nos hace olvidar aquellos traumas que no podemos resistir. Y ustedes se podrán dar cuenta que en muchos casos hay cosas que uno dice, por ejemplo, yo conozco un caso de una persona que vio cómo apuñalaban a su hermano y se le murió en sus manos. Y él no recuerda mucho y él no quería hablar mucho de eso. ¿Sí?
Él recuerda que fue que lo fueron a atracar y el hermano llegó y dijo, ¿qué pasa aquí? Y los tipos se asustaron y empezaron a apuñalarlo y él lo único que hizo fue coger a golpes al ladrón, pero después lo soltó y se dio cuenta que su hermano estaba desangrando y nadie le quería ayudar, pero él no quería revivir eso. Y él tenía como lo veía como borroso. Y esa es la defensa de nuestra mente para esos momentos crudos. Entonces, fíjate que eso también pudo haber pasado con el accidente. Dijo, esto no te sirve, ¿para qué lo vas a recordar? Y lo borró. ¿Usted quiere hablar? Eso es como bloquear la mente, porque pues yo conozco de muchas personas, ¿no? Que bloquean y no recuerdan absolutamente nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque es un suceso que los marca tanto que hace que la vida de ellos empieza a partir del momento en que recuperan su vida, se podría decir, que recuperan como la felicidad o empiezan a vivir realmente y hacen como el pare, ¿no? Exactamente. Y eso es Pero lo no que será Dividen en dos su nosotros... vida. choque psicológico ahí ya, ¿no será ya Claro. como algo más químico? Y se dividen en dos, el antes y el después, pero Exactamente, ese antes no lo pero recuerdo. fíjate que nosotros vivimos ese punto cero también. Claro, Cuando entendimos esto y ya dijimos, ok, de aquí mi vida va a ser otra, ese es el punto cero, tal cual. Claro, Como el antes y el después, sí. Como claro, el antes y el como el después. antes, pero igual, yo digo, chicas, que nosotros somos seres espirituales, pero también históricos, lingüísticos, todo hace como parte de nosotros, todo es, así somos diseñados, ¿no? Así fuimos diseñados, igual, pero a lo que sí doy razón es no dejarnos o vivir en esa historia que nos amargó la vida y que no nos deja como vivir en una vida en bienestar, es cuando nos quedamos estancados en esa parte que no nos... José, ¿qué Pero nos ibas a qué historia, decir? sí. José, bendito Bueno, tú entre todas las mujeres, José. Aquí parlanchinas todas. María también quiere hablar. No, bueno, Sí, yo María, aquí también. quiero comentar esto que están haciendo con no sé si sea integración. Realmente hay Exploración. hay una circunstancia del ser humano que trata de tener un propio equilibrio emocional, mental, hasta de cuando se corta lo que dice esta Karen. Realmente hay una equipotencialidad en el ser que trata de buscar este equilibrio. ¿Dónde están las heridas emocionales? Rechazo, traición, injusticia, humillación. Y aquí fue real. Violación real. ¿Dónde está? Y hay gente que volvemos sin haber sido maltratados, más que emocionalmente, duramos 60, 50 años repitiéndonos, me trataron mal, me hizo... Fíjate nomás aquí en esto, la simplicidad que lograron ellos dos, tener inclusive familias funcionales, los dos, sin tener ningún problema, arrastrando por la circunstancia que vivieron. Entonces me refiero a esta situación, la resiliencia, el pensamiento, la salud mental, sus conductas, sus sentimientos con relación a esta fenomenología real que sucedió y que a final de cuentas no los retrató, no se arrastraron ellos mismos de tener una disfuncionalidad a pesar de que habían vivido esta situación. Qué maravilla del ser mental, emocional, sus conductas y tratar de tener un equilibrio. Obviamente, no sé quién sufrió más, si Marcus o el que no le dijeron. 20 años duró para que le dijera la verdad. Entonces, fueron 20 años después del accidente, ¿cierto? Que él vino a hablar. 20 años después del accidente. Había pasado 20 años ya del accidente cuando él ya destapó el...
El rollo al hermano. Entonces, a mí me parece como que sí, es una maravilla de película donde podemos ver la resiliencia, el pensamiento, la historia no nos define, nuestras conductas, de dónde proceden y los sentimientos. Obviamente son máscaras. ¿Qué pasó cuando se murió el papá o la mamá? ¿Qué hizo Marcos? Lo normal, la había cerrado de su vida, la había cerrado de su vida. Fue su manera de defenderse. ¿Sí? En fin, eso es lo que yo quería comentar, que me parece relevante de la película, en donde sí podemos ver los principios en acción. Bueno, entonces los 3 principios, el pensamiento. Dígame los otros 2. Conciencia. La conciencia. Y la mente. La gran mente. ¿Cómo la gran mente aparece ahí? Creo que algo nos no dijo. les estoy haciendo un examen, sino que yo estoy perdida. Antes sí quiero para que me ayuden. Voy a dejar a alguien más que hable para no tomar demasiado micrófono. No crean que le estoy haciendo aquí como la profesora. ¿Se vieron la película, señoritas y señoritos? ¿Cuál es la pregunta, nena? Perdóname. A ver, como que el principio y pensamiento, sí lo veo claro, ¿cierto? Ajá. Porque ya hay súper que comprobamos que somos pensamientos, o sea, Ajá. recordamos y vivimos lo que recordamos por medio del pensamiento. Ajá. Ok, la gran mente y la conciencia. ¿La gran mente? ¿Quieres saber qué es la gran mente? Sí, aquí en esta película. La película. ¿Cómo aparece aquí en la gran mente? Es que la gran mente, o sea, lo que pasa es que aquí no, mira, ese es el error que a veces nosotros queremos cometer, ¿no? Queremos decir, o sea, van siempre juntos. Van siempre juntos. O sea, Claro, que es que está ahí, el pensamiento solo ¿de dónde viene? De la gran mente, de la gran ese mente. todo, que por eso no tenemos nosotros el que hacer para que se creen, sino que vienen y se van de la misma forma. Está en el ser humano, está ¿Sí? el complemento, porque mira, para poder y la pensar, gran mente podría la decirse, gran mente. y la gran mente podría decirse también en eso, en la bondad de cuando su cerebro bloquea todas esas cosas, porque a lo mejor no lo sabemos porque ahí nunca lo mencionan, pero dice, el hecho de que él se haya accidentado es posible porque haya estado distraído con todo ese dolor que llevaba, ¿sí? Y muy posiblemente por eso se distrajo, por eso andaba distraído, por eso tuvo el accidente, y la mente dijo, esto nos va a matar, mejor bloqueémoslo y chao. ¿Ya? Es que ahí está, o sea, ahí está lo que dice Karen siempre, ¿no? O sea, es que tú no puedes separar la mente de la conciencia y el pensamiento, porque todo está unificado. El ser humano es eso, el ser humano es mente, es mente, es la gran mente, y en base a la gran mente viene el pensamiento. Y dentro del pensamiento que tiene el ser humano, ese cuerpo o ese soplo de vida que nosotros somos, está ahí, está la conciencia, porque un ser humano sin conciencia no puede ser. No, y es que Entonces, la conciencia más que todo hace es que, no, la conciencia en los 3 principios no es el soplo de vida, como lo hemos mostrado en otras, sino es el soplo de vida que le da vida al pensamiento, que lo hace sentir. Es que el soplo ¿Ya? de vida es el ser humano. Yo digo, o sea, no, lo que pasa es que en los 3 principios, hermosa, en los 3 principios están, por eso te voy a mostrar en dónde viene la gran mente, en dónde viene el pensamiento y dónde está la conciencia. Entonces, la gran mente crea la idea, ¡fum!, te la mandó. Tú ya la ves y la conciencia te la hace sentir. Ahí está, mente, pensamiento y conciencia. Y conciencia. Por eso te digo, están en un solo. O sea, el ser humano es el soplo de vida. Nosotros somos soplo de vida, el complemento. Estamos completos, ¿sí? Y tenemos la energía divina o somos el soplo de vida. Pero dentro de esa energía o de ese complemento que somos nosotros está
¿sí? Está la gran mente, está el pensamiento y está la conciencia, pero ahí están juntos. O sea, no puede actuar separada la conciencia, es lo que yo he entendido, no sé, ¿no? No puede actuar separada la conciencia de la gran mente ni del pensamiento, porque son un complemento. Si la gran mente actúa, viene el pensamiento, y para que ese pensamiento se ejecute, tiene que haber una conciencia. Eso es lo que he entendido, no sé si estoy errada. O sea que una persona en estado de coma que no tiene conciencia. No tiene nunca pierde, el ser humano nunca pierde la conciencia independiente del estado en el que esté. No la pierde la conciencia. No la pierde, o sea, hasta donde yo sé, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo el caso de mi hermana que tiene Alzheimer, ¿sí? Uh-huh. Y ella hay momentos en que está totalmente perdida, pero hay momentos en que está totalmente consciente. Ella jamás ha perdido la conciencia, nunca. Pero cuando una persona tiene un accidente y queda inconsciente, en coma, no está siendo consciente de lo que está viviendo, entonces no es... Dame que se apareció por aquí un letrerito. Cancelar. Ya dicen ahí ustedes. ¿Ya hay un ser ahí respirando, pero sin conciencia? Ok, no sé. No, yo lo que conozco y lo que sé es que jamás el ser humano pierde la conciencia, no sé. Cuando la gente tiene un accidente y se está en coma, es un vegetal. Pero ahí está la conciencia, porque dice que si tú le hablas, si por eso hay personas que están en estado de coma durante años, y si tú le estás hablando, ese ser humano está escuchando, y eso hace que con el tiempo el ser humano despierte y cobre vida nuevamente. Es lo que he escuchado, ¿no? Entonces el ser humano nunca pierde la conciencia. El inconsciente de mi esposo, ¿qué? Ese no tiene arreglo, ese no tiene arreglo. Consciente. No, qué chévere estas exploraciones, porque sí, no sé ustedes, pero a veces uno sí pasa por situaciones que uno dice, quiero ver los tres principios. José aquí, Antonio, estás muteado. María quiere hablar hace rato. Habla, María. María, cuenta. Ajá. Bueno, escuchándolos, la película fue súper fascinante, me encantó. Yo creo que Alex es un ser completo. Él piensa, aun cuando no tenga esa historia común, pero él es un ser completo porque él piensa, tiene pensamiento, tiene mente y tiene conciencia. Tan es así que él recuerda él olvidó todo el mundo menos a su hermano. Uh-huh. Por ese gran nexo que los unió. Y él se casó, tuvo 2 hijos. Uh-huh. Ahora yo digo, si él hubiese tenido su hermano mellizo, ¿qué hubiese sido de Alex? Iba a seguir viviendo igual. Claro. Aun cuando no sin historia. Vida. Sin una historia pasada. Yo creo iba a que seguir hablando, somos seres completos. Independientemente, yo creo que lo de la historia no nos define. Uh-huh. Claro. Porque todo el rollo viene porque son gemelos y Marcus conoce la historia de su hermano y no quería que sufriera, que viviera el infierno que está viviendo él. Pero yo creo que si Alex hubiese tenido ese accidente sin su hermano, igualmente le iba a ser un ser libre. Bueno, y porque si el caso hubiera sido al revés, que Alex le hubiera contado tal cual, Marcus le hubiera contado tal cual todo lo que habían vivido. Entonces, ¿Qué hubiera yo pasado? creo que Alex él piensa, que no tuviese ese pensamiento pasando en otra cosa, pero él piensa. Claro. Tiene su sabiduría interna. Pero la cuestión la trama viene justamente por esa, de
de no saber quién es porque es su hermano, que le enseña todo y Que lo lleva a la quería casa, proteger a su y- hermano de esos recuerdos tan dolorosos que él sabía que le estaban destruyendo. Claro. Es como un medio de, ¿cómo se dice? De defensa. De defensa, un mecanismo de defensa y todo, sí. Pero, a ver, ustedes me van a querer ahorcar Mari, hoy. perdón, las interrumpo un momentico. Mari, ¿tú escuchaste lo que tú dijiste hace un momento? Dime de qué. Cuando la compañera dijo, si no hubiera estado su hermano, él sale del coma, no hay quien le cuente la historia. ¿Tú escuchaste lo que tú contestaste? Sigue viviendo normal, obvio. Porque es completo. Obvio, Esa es es la que yo historia. no estoy discutiendo eso. Somos un todo. Obvio, le toca, es que no tiene otra opción. Es a lo que yo voy. Si yo me quedo en este momento Ahora, sin memoria, pero respirando, y me dice, bueno, estoy de aquí para adelante, ¿cierto? Estoy viva, estoy respirando, no tengo memoria de mi pasado, no tengo otra opción porque no tengo quien me la cuente. Ajá. Sigo Pero siendo sí, el ser completo que era antes, pero sin historia. Eso es lo que marca la diferencia de la que se quede con memoria y sin memoria. Eso sí, Diana, yo sí estoy de acuerdo con eso. Lo que yo no estoy muy de acuerdo es el ser humano tiene una historia. Desde que nace hasta que se muere. Obvio que tiene una historia. Tiene unos claro. recuerdos con sus hijos cuando nació. ¿Qué somos nosotros sin el recuerdo de cuando vimos nacer nuestro hijo? Eso es una historia. Ok, ¿qué sería una persona que levanta de un coma, no tiene una historia y sigue su vida? Es una persona. Es una persona. Y yo, Diana, yo no estoy diciendo que no seamos personas. Sí, somos personas. Pero con Tiene que historia. construir su historia, o sea, tiene que, desde ahí... Es que tiene mira, arrancar tanto, su Dianita, historia. mira, tanto es, yo estoy segura que todos llegamos al ICG por una historia que nos estaba haciendo como mella por ahí, como una piedrita en el zapato que nos estaba molestando y llegamos a buscar un bienestar, ¿cierto? Yo diría que el 99% de las personas. Una persona que esté bien, dice, ay, sí, yo voy a ir a buscar un curso que me llene de bienestar, si estoy en bienestar y no me molesta nada y no sé qué, a no ser que haya entrado por curiosidad. Pero yo creo que todos estamos acá porque hubo una historia en la vida en algún momento que nos está haciendo mella por ahí y dijo, bueno, vamos a buscar a ver, porque es que esto no puede ser así. Pero es que fíjate que cuando despertamos nos dimos cuenta que era una pendejada haber llevado esa historia durante tanto tiempo, Obvio esa que carga. sí, claro. Por es que eso yo ese no- punto cero que es de nuestro antes y el Claro. ahora. Pero Claro todo el que tiempo sí, tenemos claro una que sí, lo que historia. no podemos negar es la historia, buena o Claro. mala, bonita o fea, como nos hubiera tocado vivirla, la tuvimos. Y ahí está, no la podemos negar. Lo que pasa Es es que- que el ser humano tiene Ay. como tenemos como malentendido que somos esa historia incómoda que estamos viviendo, pero cuando Creemos, estamos aquí exacto, tenemos el antes y el exactamente. después, pero en la vida jamás dejamos de tener una historia, siempre Carga. Lo que vamos. pasa es que hubo un momento Sí, que nos todo el tiempo. dejamos hacer mucho daño por esa Ay, historia. Carla también. Carlita, ya voy, espérate, Carlita. Espérate, Carla, espérate. Hubo un momento que nos dejamos como ahogar por esa historia. Y cuando dijimos, no, aquí tiene que haber otra cosa. La vida no puede ser eso. Yo no puedo seguir así. Entonces busco una salida y encontramos el ICG, por decirlo. Otros encuentran otra cosa y bueno. Pero la historia existe. Claro, todo el tiempo va a haber una historia, Todo el tiempo. El ser humano, para mí, ¿no? Pues no sé si estoy Claro. errada, pero Y si todo no nos el tiempo encontramos el ser humano dentro tiene de una un historia. año y decimos, ¿se acuerdan ese día que estuvimos hablando y explorando de la película de los mellizos? ¡Cuá! Nos va a Historia, hacer reír la historia es historia. el minuto anterior. Exactamente, sí. Claro, Claro, Ujú. historia. la historia ya forma parte del pasado. Claro. Carla, pues, ahora ya sí la vamos a dejar hablar. No, es que, a ver, yo lo que yo quería comentar es que, hablando de esto de la historia, es que yo creo que yo sí te logro entender a qué te refieres con la historia, porque los acontecimientos que hemos vivido nos dan cierta personalidad.
Claro. Y por ese rumbo nos vamos todos, o sea, y llegamos al ICG exactamente buscando algo más. ¿Por qué? Porque ya había algo dentro de nosotros que nos estaba indicando una búsqueda. Entonces, al encontrar, por decir ahorita, los 3 principios, ¿qué fue lo que vimos? Que los hechos que vivimos en un pasado no nos define, que nosotros le damos la intensidad a cada situación que nos pasa, ¿no? O sea, nosotros tenemos la opción de vivir enojados o no, tristes o felices. O sea, eso ya lo vivimos aquí. Pero yo siento que a lo que te refieres con la historia es que sí, efectivamente, tu historia te da cierta personalidad, ciertos gustos, ciertos círculos sociales, o sea, el hecho que tengas una familia, todo eso nos da una personalidad y nos hace juntarnos y buscar un círculo social como ahorita. Nosotros estamos juntos por algo que nos une, por una historia que nos vino a traer hasta aquí. Entonces yo creo que más que nada de darle que historia o no, es como que una personalidad que cada uno tenemos. Si bien somos uno mismo, sí, pero todos tenemos gustos diferentes, nos gustan leer cosas diferentes, y nosotros ahorita ya nos dimos cuenta que todo lo que nos pasa, nosotros somos dueños de darle intensidad o no. Nosotros tenemos la opción de nada más. Eso es lo que yo quería opinar. Muchas gracias por darme la palabra. Sí, que no somos lo que nos pasó. Exactamente. No somos eso que nos pasó. Y muchos nos quedábamos ahí en ese porque a mí, porque me tocó, y entonces ahí a partir de ahí era que arrancamos. No somos eso. Fue un suceso que pasó para mí, para que yo lo viviera, lo aprendiera. Y lo pero genial no soy eso. Y lo genial de esas historias, ¿sí?, es que cada protagonista lo vive y lo siente y desde otra parte, ¿sí? Por ejemplo, en mi historia, el malo del paseo era mi exmarido. Y yo es que por culpa de él... ¿Ya? Y él seguramente te decía, es que por culpa de Liliana... Entonces, por eso es que dice que el cuento de Caperucita, cuando lo cuenta Caperucita, el malo siempre es el lobo. Sí. Claro, pero es que siempre veníamos con ese malentendido, siempre estábamos juzgando a los demás y creyendo que los demás hacían cosas para hacernos mal a nosotros. Y simplemente el ser humano hace cosas y punto. Ahora, si tú te lo quieres tomar personal, pues te lo tomas. Y si no, es lo que ese otro ser humano en ese momento siente y está ejecutando con su mente y su pensamiento y su conciencia lo que está sintiendo desde su sentimiento. Entonces, por eso es que las relaciones de pareja tampoco funcionan. Cuando nosotros tenemos un entendimiento como pareja de que tenemos que tener límites con esa pareja, que tenemos que tener respeto, ¿sí? Entonces es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que cada ser humano sí está hecho de lo mismo, pero es diferente. Entonces son 2 puntos totalmente diferentes donde tú ya no juzgas porque tienes la confianza en ese ser humano, tienes el respeto y tienes los límites. Entonces la pareja, ¿cómo va a funcionar? Funciona desde la libertad y teniendo la libertad, ¿sí? Pues hay amor, ahí está el complemento. Desde el amor Sí, propio, porque cuando uno se ama, claro, pone límites. Y también claro, dice, y está el complemento, pero mira que nosotros todo el tiempo llevamos un control, tanto el hombre como la mujer. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que tú hagas así, yo quiero que hagas esto, igual el otro. Entonces está el contrapunteo. ¿Por qué la relación no funciona? Por eso, porque cada quien quiere hacer lo que le gusta y lo que le provoca. Miren que yo les voy a contar de mi experiencia cuando hago sesiones de pareja.
Llega y voy a poner nombres. María Eugenia llegó y resulta que Alberto es su esposo. Entonces, bueno, ok, María Eugenia, ven, cuéntame, ¿qué es que está pasando? No, es que Alberto, bla, bla, bla. Alberto no está aquí, estamos tú y yo. Cuéntame de ti. No, pero es que yo quisiera que Alberto, bla. Y yo voy a hablar con Alberto. Y es que María Eugenia. Y es en ese enfoque. O sea, cada quien se mete precisamente en la historia de cómo cree que el otro debería actuar, lo que el otro debería hacer para que yo sea feliz. Entonces, otra vez, a ver, ¿tú crees que, a ver, cuáles son las condiciones? Ven. Ok. ¿Tú crees que realmente, si él cumple todo eso, tú vas a ser feliz o vas a encontrar alguna variante? Eso yo como, o sea, me toca ya a meterla en lo que realmente es importante. O sea, porque no se quieren salir del otro, quieren vivir en función del otro. Pero fíjate, yo digo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo digo, ¿no? Yo siempre estuve distraída, totalmente distraída. Ahora, cuando se está distraído, no estás presente en ti. Y entonces, ¿en quién estás presente? En el otro. Entonces, estás solamente viviendo la vida del otro. Y cuando vives la vida del otro, ¿cómo vives? Infeliz. ¿Por qué? Porque estás queriendo que ese otro, ¿sí?, te haga feliz a ti. ¿Por qué? Porque ni siquiera te ves, o sea, yo digo, yo durante tanto tiempo, a mí me costó despertar. Durante tanto tiempo yo nunca me vi. ¿Por qué? Porque estaba pendiente del fulano, del sultano, que hagan esto, que no hagan, que digan, que no digan, que como no dicen, que como, y todo el tiempo sobre el juzgamiento. Entonces, ¿en qué momento puedes ser feliz si ni siquiera eres capaz de reconocerte y verte? O sea, si no te ves, no te reconocen, no te reconoces tú, ¿cómo te ven y te reconocen los demás? No. ¿Por qué? Porque siempre te están viendo como la catacoa que está, la catacoa que es que dicen, que siempre estás pendiente, regañando, tratando de administrar, de que el otro se vista, haga, no haga, que vaya, que venga, que diga. Entonces, ¿en qué momento estás presente y en qué momento te das cuenta que verdaderamente existes y que eres un ser completo? No. Yo, por ejemplo, a mí empecé mis programas de liderazgo de casualidad, porque mi hija me lo regaló. Y a raíz de eso yo empecé a despertar, que fue hace 11 años, pero desperté muy poquito. Cuando yo me involucré realmente ya en el ICG, ya de lleno, que puedo decir hace unos 2 años, es cuando verdaderamente mi conciencia se ha tocado y me he dado cuenta, y ahorita a raíz de toda la situación que he vivido me he dado cuenta, sí, de que existo y que estoy presente aquí. Entonces, ¿qué hago? Dejo vivir a cada quien su vida como le gusta, y ahora lo que esa persona o esta persona o este otro hace es lo que él hace, pero no me lo está haciendo a mí, que ese era el malentendido más tenaz que yo tenía. Es que me hizo, es que me dijo, es que mire cómo me miró. Entonces, ¿en qué momento tú eres feliz si estás viviendo la vida de todos los demás menos la tuya? Bueno, y entonces eso, ya volviendo con todo esto, con el tema que estamos tratando. ¿Sí? Fíjate también que pues digamos, cuando Marcus dijo que vamos a salir, Alex le dijo, vamos a salir, vamos a una fiesta, vamos a ver a los amigos. Entonces él le dijo, ok, pero me dices quién es quién y la historia de cada quien para que no crean que yo no lo recuerdo. ¿Cierto? Pero fíjate que obviamente era la perspectiva de Marcus. Si Marcus le decía, es una persona antipática, él lo hubiera visto antipática. Claro. Y no se hubiera dado la oportunidad de ver otra cosa diferente. Y eso es lo que siempre es la costumbre que llevamos socialmente. Fíjate que con una compañera de trabajo, la anterior gerente, digamos, de la empresa, es muy amiga mía. Y ella decía, uy, no, tal persona es no sé qué, ta. Y yo tenía esa idea.
Ya la etiqueta. Ajá, yo tenía esa idea. Cuando resulta que la vida nos dio la oportunidad de viajar, y yo obviamente ya en este entendimiento también, pues que ya uno se da la oportunidad también de ver más cosas, ¿no? Tan bueno, sí. Sí. Entonces, cuando yo llego y le digo, oye, me sorprende, yo jamás te había visto esa forma de ser tuya. Dice, yo siempre fui así. Le dije, ¿en serio? Pues sí, siempre. Ah, ya pues. Entonces, yo ya la tenía etiquetada como que era la harta, la top, y no, es una persona que es súper servicial, que está pendiente de todos los detalles de todas las personas, y uno, brutos, mira esta belleza. Entonces le dije, pero pues me ha sorprendido gratamente. Y ahora la relación es completamente distinta. ¿Sí? Que yo antes, yo decía, es así, entonces, pues uno como que toma distancia, ¿no? Pero no se permite ver más. Por los prejuicios. Esos prejuicios que siempre estamos, el ser humano. Y por pero eso, chévere cuando uno cae en cuando le hace el clic y dice, ay, a mí me pasa mucho. Que ya voy mermando poco a poco, sí. Uno va como empezando a mermar y a caer como en cuenta y a ser consciente que está ahí como en ese juicio de que, y uno dice, ay, ya voy a empezar a etiquetar, ya voy a empezar a eso. Y es normal que nos pase, pues, porque así somos los seres humanos, pero lo lindo de esto es uno caer en cuenta y reconocer que está ahí y dice, ok. Sí, pero fíjate que allí la historia nos limita. Entonces, ¿hasta dónde la historia es buena llevarla? ¿Cuál historia? La historia, los prejuicios. Mira, la historia de decir, que estas personas así, y no te permites ver nada más. Porque ya tienes esa historia y esa imagen y chao. Claro. Entonces, ahí va eso de que, porque esa complejidad y ese querer como cuidar nuestra historia. ¿Sí? Es cierto, no es necesario olvidar. No es necesario olvidar, pero tampoco es necesario cargar. Claro. Ahí está la diferencia. Esa es la diferencia. José se está durmiendo. No. José, ¿qué ibas a decir tú hace como media hora? No, sí. Creo que el empezar a vivir desde el ser, estamos viviendo en un mundo, no lo podemos quitar. Esa convivencia articulada, armónica, que viene de la gran mente y que se inspira con mi mente personal para poder interactuar con el mundo, no desde el mundo, no desde la forma, que tiene tiempo y espacio, sino voy a interactuar desde ser, desde el ser, desde la gran mente que me piensa. Si no tengo claro esto, me voy a enredar con las cosas que son normales que vivamos en la vida. Las cosas que tienen tiempo y espacio, incluyendo a la gente, porque lo veo como no como un ser igual que yo. Los vemos a veces con esa etiqueta, con esa historia, con esa articulación, donde es hasta mi enemigo. Puede ser hasta mi enemigo. No lo estoy viendo con la esencia de lo que es. Entonces, yo no soy mi historia, yo soy pensamiento, soy presencia a cada instante. Solamente tengo este instante para interactuar con la vida. ¿Qué es la vida? El presente. El presente. No me voy atrás ni me voy al futuro. Porque no existen. Para interactuar. Nos quita mucho enredo. Andarnos, obviamente es real la vida, el mundo, sí. Tengo que pagar cuentas, sí. Tengo que ver el carro y el jardinero y a esto, sí.
Eso es obvio. ¿Cómo los veo? ¿Desde dónde los veo? ¿Desde mi ser? ¿O desde el objeto bidimensional que está caracterizado en la parte de la forma? Cambia mucho la visión del interactuar en la vida. Pero fíjate que mira que eso, díganme si no lo hemos escuchado también de mil formas. El presente se llama presente porque es el regalo. El pasado ya no existe y el futuro, ¿sí? Lo hemos escuchado. Yo lo escuché infinidad de veces y nunca le vi sentido. Hasta que realmente lo vivimos. Lo entendemos. Y lo entendemos. Pero ya Lo entendemos, porque uno como que escuchaba cosas. En estos días hablaba con quien ayer, decía, hasta hace poco, como que realmente, como que uno dice, ay, sí, una frases así que uno escuchaba hace tiempo y uno, ay, sí, tan linda, pero no le daba como el valor que era. Y hasta como que ahora ya con el entendimiento uno dice, wow, sí, es verdad. Vea, volviendo yo les cuento algo acerca de lo de la historia, que todos los países la tienen, las familias las tienen, las ciudades, y cada persona tiene su historia. Por ejemplo, no quedarnos en el fango de lo que fue realmente, quedarnos ahí, nunca salir de ahí. Por ejemplo, en este país, yo vivo acá, en Estados Unidos, y recuerden la historia de este país hace años con los negros, con los de la raza negra. Y muchos de ellos todavía, después de tantos años, todavía viven ahí. Entonces ellos dicen, es que hace yo no sé cuántos siglos nos trataron mal y no sé qué, y ahora nosotros. Entonces no han salido de ahí. Tienen las mismas oportunidades que tiene todo el mundo acá en este país. Y no salen del mismo pensamiento, como de la misma esta. Se creen seres ahora superiores, pero es que es como mucho explicar. Es como que ellos se sienten que superaron, pero mentiras que todavía están es como ahí en el fango de lo y no salen de ahí, y siempre son como ahí, y es una historia de hace mucho tiempo de la esclavitud acá, y aquí todavía se vive mucho eso, y ellos mismos no salen de ahí, y quieren Pero es cobrar, por la creencia, ¿no? Por las exacto, creencias que se tienen. y quieren todavía cobrar a personas que no son de esa parte ya de esa historia. Yo Entonces, me despido, los dejo. Sigan ustedes. Listo. Ay, Lili, chao. Igual, yo creo que Gracias. sí, vamos terminando. Lili, gracias. Usted no le doña esta cuenta. Usted. Gracias. Pero yo dejo de encargado a José Antonio. Ah, bueno, José. El hombre. Chao. Lili, Por favor, me gracias. lo dejan hablar. Chao. Sí. Vamos a ver. ¿Cómo se maneja? Si se maneja bien, sí, le damos la palabra. Gracias, Lili. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias, Lili. Gracias, gracias.